por eso que hoy vamos a dedicar nuestra sección a hablar justamente de cómo influye la alimentación en una extraordinaria salud visual. Y para eso me acompaña mi amigo, el doctor David González, oftalmólogo, neurooftalmólogo, uno de los 3 neurooftalmólogos que hay en Venezuela, según entiendo. Bienvenido a La Tisana, David, para hablar de este maravilloso tema y, por supuesto, bienvenido a Globovisión. Ok, gracias, Domingo, por la invitación y a tu distinguida audiencia. Definitivamente, hablar de salud visual, inclusive de la influencia de la alimentación, muchísima gente o muchísimas personas quizás lo pasan desapercibido y hay una estrecha vinculación en formación de cataratas, en fotofobia, inclusive en aparición de algunos problemas maculares o de retina con la influencia de la alimentación. Pero ¿cómo nosotros podemos definir una salud visual? Ese tema probablemente del 2020, observación 2020, más allá de la definición de una agudeza visual, ¿cómo podemos saber que realmente tenemos salud visual? ¿Cómo lo definimos desde el punto de vista oftalmológico? Bueno, te diría que es un estado de equilibrio que debe existir entre el sistema óptico que funciona en el ojo y cómo se transmite esa información hasta los centros cerebrales de interpretación. Y para ello, obviamente, necesitamos que todas las células que participan en ese proceso tengan un adecuado suministro de nutrientes y de oxígeno. Correcto. De modo de que la alimentación va a influir positivamente en la prevención, sobre todo, de enfermedades crónicas relacionadas sobre todo con obesidad, que van a traer consecuencias a mediano y largo plazo sobre esa salud visual. ¿Cuáles son las alteraciones de esa salud visual que son más frecuentes? Que son probablemente, yo sé que tú tienes una consulta oftalmológica, pero también esta subespecialidad de neurooftalmología, que es quizás un poco más extensa, pero ¿cuáles son esas alteraciones más frecuentes que podemos observar que alteran esa salud visual? Ok, organizando desde el punto de vista anatómico la visión, podemos hablar de alteraciones de la película lagrimal, en primer término, alteraciones de la córnea, que es de los primeros medios refractivos, del cristalino, donde entran las cataratas, de la retina, donde en relación con la nutrición y la degeneración macular relacionada a la edad. Y ya más en la parte de neurooftalmología podemos ver enfermedades del nervio óptico relacionados con toxicidad o malnutrición, sobre todo en pacientes con alcoholismo, pacientes con síndrome de malabsorción intestinal, pacientes sometidos a cirugía bariátrica, en los cuales la absorción de los alimentos de alguna forma está limitada, y en esos casos pues la participación en conjunto, en equipo, pues va a garantizar esa salud visual. Definitivamente la influencia de la alimentación entonces podemos decir que es directamente proporcional y que probablemente en algunos de los casos, como yo dije al inicio, pasa desapercibida porque no se relaciona una cosa con la otra y la entrega apropiada de nutrientes, más allá inclusive del estado nutricional, porque mencionaste algo que me llamó la atención, que es los estados de malnutrición por déficit o por exceso, bien sea obesidad o desnutrición básicamente, o desnutrición, malnutrición por déficit como te decía, pero la influencia de los alimentos de manera directamente proporcional en razón inclusive de ese aporte de vitaminas. Mucho se habla de la vitamina A, mucho se habla del betacaroteno, pero ¿cómo influyen los alimentos en esa entrega de oxígeno? ¿Es directa? ¿Es probablemente mediada por un proceso bioquímico? Es decir, lo que yo me como inmediatamente va a mi ojo, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos acá, o pasa por todo un proceso, es decir, ¿hasta qué punto puedo yo influir de manera directa? Me como algo y tengo un problema en mi salud visual. Ok, indudablemente todo el procesamiento de la alimentación va directamente con un proceso metabólico en donde se van a desdoblar los nutrientes, se van a absorber en las vellosidades intestinales, digamos, los nutrientes en cantidad y en calidad que son necesarios para un momento determinado de la edad del paciente. De modo de que este tema de la nutrición y la salud visual debe comenzar desde la infancia. No hacemos, digamos, mucho cuando ya la enfermedad está instalada y unos aportes excesivos de ciertos alimentos, por ejemplo, muy popular la vitamina A, también son tóxicos por ser vitaminas liposolubles y se tienden a almacenar en sustancias y traernos problemas, digamos, a nivel general. Excelente. Fíjate que esta pregunta te la hacía porque obviamente para que nuestros televidentes nos entendieran, porque probablemente puede haber la relación de decir, yo me como esto, pero esto no me va a alterar, porque probablemente va a tardar mucho tiempo en desdoblarse. Pasa por toda una ruta bioquímica, por toda una ruta metabólica, que definitivamente su desdoblamiento va a traer el aprovechamiento como una sustancia nutritiva, como un exceso tóxico que el cuerpo no necesita y lo elimina básicamente. ¿Cuáles son esos alimentos que tú obviamente en la consulta recomiendas, más allá de mandarlo, como hemos trabajado en otras oportunidades en equipo, pero cuáles son esos alimentos que tienden a mejorar la salud visual? Okay. En primer término, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 tienen una influencia determinante en la calidad de la película lagrimal,
Recuerden que el tema de ojos secos, digamos, es uno de los problemas más prevalentes en la consulta oftalmológica, y dentro del ojo seco, los ojos secos evaporativos por déficit de esa capa de grasa, esa película lipídica, y hay una relación directa entre el consumo a mediano y largo plazo de ácidos grasos poliinsaturados, ya sea por suplementado o bien con una adecuada dieta con pescados azules y ciertos vegetales, pueden garantizar en ese término, ¿no? En cuanto a pigmentos maculares, que es algo muy frecuente y muy en boga, hay trabajos que hablan de la vitamina A como promotor de esos pigmentos retinianos que se pueden ir degradando con el tema del envejecimiento. En cuanto a cataratas, pues es un proceso crónico. Gracias a Dios, con la tecnología que disponemos, contamos con la posibilidad de recuperar esa parte al paciente, pero definitivamente, como te dije al principio, pues una adecuada alimentación, desde pequeños, adecuados hábitos, el no fumar, etcétera, va a redundar en una salud visual. Definitivamente el tema de los ácidos grasos poliinsaturados, y voy a detenerme acá un momento porque muchísimas personas pueden pensar que el comer exceso de algunas grasas, a pesar de que son grasas saludables, no te lleva a un movimiento calórico. Fíjate que si yo consumo muchísimas grasas poliinsaturadas, voy a alterar el ritmo calórico, con lo cual voy a subir de peso, a expensas de grasas buenas, pero calóricamente vale lo mismo. Entonces, importante la adecuación en la cantidad y en la calidad de lo que está refiriendo David, para que por supuesto tengamos un consumo equilibrado. ¿Qué es lo que no debemos comer? Ya sabemos lo que podemos comer y qué es lo que debemos evitar. Si hablamos de alteraciones del peso corporal, bien sea de desnutrición o de obesidad, supongo yo que son todas aquellas cosas que representan calorías vacías que pueden alterar el estado de nutrición y la absorción adecuada de los nutrientes. Claro, definitivamente. Como te dije al principio, las enfermedades crónicas en morbimortalidad mundial son las enfermedades cardiovasculares, y ellas están directamente relacionadas a la obesidad y al consumo excesivo de grasas saturadas. Correcto. No debemos esperar que lleguemos a un estado nutricional deficiente para preocuparnos por la salud en general. Todo es un equilibrio, como te dije al principio, pero la salud visual necesitamos una adecuada alimentación, una adecuada distribución de los 3 tipos principales de nutrientes. Necesitamos una vida saludable, necesitamos hacer ejercicio, protegernos de la radiación ultravioleta, y todo eso va a redundar en una salud global visual. Perfecto. Es lo que se recomienda. Una vez que nosotros hemos identificado cualquier alteración desde el punto de vista de mi salud visual o cualquier patología desde el punto de vista oftalmológico, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles son los tratamientos con los que ahora contamos, más allá de lentes correctivos para, te repito, para la visión? Es decir, ¿desde qué punto de vista tú puedes ayudarlos como oftalmólogo que te permita de una manera solventar una situación extraordinaria o bien sea crónica, definitivamente, para ir cerrando? Ok, no, ahorita la tecnología en oftalmología ha avanzado mucho. Tenemos las posibilidades de hacer pruebas diagnósticas precoces que nos permiten, digamos, tener un diagnóstico precoz y un tratamiento óptimo. Contamos con tecnología para hacer cirugía de catarata, resolver ese problema, para hacer trasplantes corneales. Incluso en la parte, digamos, en la especialidad de retina y vitrio, hay muchas opciones ahorita de terapias para ayudar a la recuperación visual del paciente. Pero lo más importante es que no lleguemos allá, y que cuando van relacionadas a la edad, pero que lleguemos a una edad, digamos, avanzada con adecuada salud general. Definitivamente, David, señores que nos ven, por supuesto, no acudas al oftalmólogo solamente cuando tengas una patología o cuando te sientas mal. Yo creo que la consulta oftalmológica tiene que ser parte de tus rutinas habituales para que te permita, en concordancia con algunas otras cosas, llevar un cuerpo definitivamente saludable. Comer en equilibrio, comer en la proporcionalidad de todos los nutrientes, como nos los acaba de definir el doctor David González acá hoy en La Tisana, para que definitivamente no solamente tengamos un cuerpo más saludable, sino como hacemos acá en Alimentación y Bienestar, tengamos una pauta de vida que te permita estar básicamente en bienestar. David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en La Tisana. Las redes sociales las vas a encontrar por acá. David es doctor.davidgonzalez. Mis redes sociales, @Domingo Porras en Instagram y Twitter, @LaTisanaGB en todas las plataformas, nuestro canal de YouTube, Globovisión en Vivo. Y por allí estoy seguro que nos vamos a mantener en comunicación.